Ok, chicas, como pueden ver, estoy aquí en las montañas. Tengo un río detrás de mí. Esto ha sido un regalo de Dios. Entonces, como hablábamos de perspectiva, ¿ok? Y hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de perspectiva, que también es el tema de nuestro Día de Mujer, porque de verdad que esta pandemia nos ha puesto perspectiva diferente a todos. Y ha sido muy bueno, muy bueno. Vamos a orar primero y luego vamos a entrar en la segunda parte de nuestro tema, perspectiva. Señor y Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por el honor que usted nos da de poder estar aquí entre la naturaleza, al lado de este río. Me acuerdo del Salmo 23, en verdes praderas me hace descansar al lado de las aguas del río. Dios mío, demasiado, muchas gracias, Señor, por este honor, este privilegio. Gracias por la familia que nos prestó esta casita. Bendígalos 1000 veces, multiplíquele sus bienes, por la disposición que tuvieron de ofrecernos desinteresadamente este fin de semana en esta casa tan linda, con esta área recreacional tan hermosa. De verdad que solo en usted y en su reino, Padre, estos regalos aparecen. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Padre. Diríjanos, Señor, instrúyanos a hacer siempre su voluntad y denos la perspectiva que usted quiere que tengamos de la vida y todo lo que nos rodea. Lo amamos tanto, Señor, y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el segundo tema de perspectiva. Habíamos hablado de lo que era la perspectiva, así que les recordamos que la perspectiva es la manera de considerar un asunto o la forma en que se presenta a nuestro entendimiento. Y también se refiere a cómo vemos el mundo que nos rodea. Lo que vemos y cómo lo percibimos hará una gran diferencia en cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Además, aprendimos también que cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo nos vemos, o más bien cómo vemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, determinará cómo viviremos nuestras vidas. Y muchas veces también nos deja claro que no es como Dios nos ve. O sea, no es como Dios ve nuestro presente, nuestro futuro, nuestro pasado. O sea, a veces tenemos una manera tan distinta a la de Dios de ver nuestras vidas, y por eso es que es tan importante que aprendamos a tener una perspectiva bíblica de lo que es nuestras vidas y lo que debemos hacer con ellas. Así que acabamos de introducir el tema de la perspectiva y sabemos que si tú quieres tener otro punto de vista, otra perspectiva, tú puedes, es posible, ya habíamos hablado de eso. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a esa primera clase donde yo le hablé a ustedes de la importancia de cambiar la perspectiva, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y cómo enfocarnos en ver las cosas como Dios quiere que nosotros la veamos. Hablamos también anteriormente de la importancia de adoptar la perspectiva de Dios, como antes ya le dije, y ahora vamos a ver cómo es que un cambio de perspectiva nos prepara para ver el milagro que Dios tiene para nuestras vidas. En Romanos 12, como ya sabemos, versículo 1 al 13, esa escritura es muy famosa y muy conocida. Dice: por tanto, hermanas mías, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismas como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que se debe ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, aquí vamos, cambien su manera de pensar, cambien su perspectiva para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, le digo a todas ustedes que ninguna piense de sí misma más de lo que deba pensar. Es decir, que inclusive con nuestra autoestima debemos tener perspectiva. Antes bien, cada uno piense de sí mismo con moderación según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Nosotras sabemos que el apóstol Pablo explicaba todo esto como un cambio de perspectiva radical del cielo a la tierra, y sabemos que él la experimentó, que él la vivió, porque ustedes saben que antes, en su pasado, él era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, y luego tuvo un encuentro con Jesús que le cambió su perspectiva y se convirtió en el mejor aliado de Cristo, en el mejor aliado de los cristianos. Sí que le conllevó unos 15 años convencer a los cristianos que él realmente estaba arrepentido, que no era una trampa para tratar de engañarlos a ellos, pero lo logró. ¿Y cómo lo logró? La iglesia del primer siglo adoptó todas las cartas que él escribió a las iglesias para conformar casi completamente lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. O sea, ¿qué impacto tuvo
el cambio de perspectiva en la vida de Pablo. Por eso es que debemos tener bien claro la importancia de cambiar nuestra perspectiva. Pablo tenía bien claro que si no experimentamos un cambio en nuestra perspectiva, no vamos a experimentar milagros en nuestras vidas. Y más tarde vamos a hablar de eso, de esos cambios radicales que hizo el apóstol Pablo. Un día de esto le voy a dar una clase acerca de él y de su vida, de cómo todo resultó, cómo él transformó y sacudió el mundo como resultado del cambio en su perspectiva. Pero ahora vamos a seguir con el pueblo de Israel, del que yo le había hablado a ustedes, sí, el mismito, del que hablamos en la primera parte de perspectiva. El pueblo de Israel, que como ustedes saben, era un pueblo rebelde. Aquellos que leemos nuestras Biblias sabemos eso. Sabemos que era un pueblo rebelde, que era un pueblo problemático, que era un pueblo con problemas personales, que era un pueblo con problemas familiares, emocionales, espirituales, psicológicos, o sea, problemas financieros, problemas laborales. Habla de problemas, ahí estaba el pueblo de Israel. Así que si hoy tú tienes un problema, felicidades, eres parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha tenido problemas y por eso es que vemos milagros, porque para ver el milagro, como yo les había dicho a ustedes, hay que tener un problema. El pueblo de Israel también era un pueblo que le había dado la espalda a Dios y nosotros sabemos eso. Una y otra vez el pueblo le dio la espalda a Dios porque no tenían la perspectiva bíblica de lo que le estaba pasando en su vida. Era un pueblo con problemas de su pasado y las generaciones anteriores a ellos habían dejado de adorar a Dios y habían sufrido terrible consecuencia por causa de eso. Sus hijos habían crecido sin un ejemplo de fe, sin lealtad, sin fidelidad al Dios del cielo. O sea, habían crecido adorando a dioses paganos de las comunidades donde ellos se habían criado. Así que, en verdad, si hoy tú estás aquí y tú tienes problemas, si creciste en una familia de personas que no adoraban a Dios, como yo, si creciste en una familia que no iba a la iglesia, una familia que no oraba todos los días, que no leía su Biblia todos los días, que no confesaba su pecado, que no eran discípulos, como yo, o sea, bienvenida al club. Estamos aquí y somos todas parte de esto. Si tú tienes problemas psicológicos, espirituales, familiares, financieros, laborales, si tienes problemas de identidad, bienvenida, bienvenida. Si tienes problemas emocionales, bienvenida. Estamos todas en el mismo paquete, pero sí tenemos algo que hace una gran diferencia y es que tenemos a Dios. Tenemos que tener eso presente. Si tenemos a Dios, Dios quiere trabajar en nuestras vidas y sí lo tenemos. No debemos tener duda de eso. Sea que seamos discípulas o no lo seamos, o sea, no importa. O sea, Dios quiere trabajar en nuestras vidas y la decisión de empezar hoy a ser una verdadera discípula está en nuestras manos. Así que es muy importante tomar la decisión de adoptar la perspectiva de Dios y ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, recordamos que en Josué 3, nosotras leímos el capítulo 3 de Josué y vimos cómo Dios le envió a ellos a purificarse para que cruzaran el río Jordán y pudieran ver el milagro, pudieran entrar a la tierra prometida, pudieran conquistar a sus enemigos. También vimos que Él le pidió a los líderes que caminaran delante del pueblo, que dirigieran al pueblo, que dieran ese primer paso de fe, leap of faith, que entraran ese primer pie al agua y que fueran los primeros en dar el ejemplo de lo que era confiar en Dios. Y vimos que Dios vio un pueblo con un gran potencial de desarrollo. Él no vio ese pueblo con problemas que nosotros veíamos. El pueblo con problemas de carácter, de crítica, de orgullo, de falta de fe, de incredulidad, de irreverencia. O sea, no. Dios vio un pueblo con un potencial tremendo y así Dios las ha visto a ustedes para que tengan y experimenten un cambio de perspectiva y como resultado, o sea, sus vidas sean transformadas. Así que vamos a trabajar en esto hoy. ¿Cómo es que Dios nos ve con un gran potencial de desarrollo y no como nos vemos nosotras? Porque como ustedes saben, Dios es experto en ver lo que tú y yo no podemos ver. La Biblia está llena de ejemplos de cosas que Dios vio que más nadie vio. Por ejemplo, Sara, que era una mujer estéril, Dios dijo, tú vas a ser la madre de todas las naciones. ¿Y cómo? Si ella ni hijos tenía. Por medio de tu generación, de tu descendencia, vas a ser la madre de todas las naciones. A Moisés, que era un fugitivo nacional, que por haber matado a alguien tuvo que convertirse en fugitivo.
Él dijo, no, tú no eres un fugitivo, tú no eres un criador de ovejas, tú eres mi líder nacional, tú vas a dirigir el pueblo santo a la tierra prometida. Él vio a Rahab, a quien nosotros vemos como una pura prostituta, la vio como la madre del linaje de Cristo. Del linaje de Rahab, la prostituta, salió Cristo. Y luego también él vio a David, el joven David, que era un cuidador de ovejas, un niño, un adolescente, que los hermanos se burlaban de él. Pero Dios dijo, no, mi amor, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el rey de toda esta nación. Jeremías lo vio Dios como un profeta tremendo. O sea, díganme, Jeremías que decía, yo no sé hablar, igual que Moisés, yo no sé hablar. No, busquen a otra gente que haga este trabajo, que yo no sé hacer nada. Y mi hijo me está mirando y me está dando aprobación de que sí, que lo estoy haciendo bien. Gracias, Joseph. Pero la realidad es que Dios nos ve a todo con una perspectiva de potencial de desarrollo. Eliseo, el profeta, o sea, díganme de Eliseo, óigame, él estaba arando y bregando con los toros en el campo, cuando Dios lo llamó a ser profeta. En fin, señores, miren, la Biblia está llena de ejemplos de personas a quienes Dios transformó, les produjo un cambio de perspectiva en su vida y como resultado se convirtieron en quienes hoy en día son los ejemplos a seguir, esos ejemplos de fe de que habla Hebreos 11 para cada uno de nosotros y conformaron tanto Viejo y Nuevo Testamento. Tenemos mucho que aprender de cada uno de ellos, de que no importa dónde yo esté, cuál sea mi problema, cuál sea mi debilidad, cuáles sean mis pecados, Dios todavía puede hacer algo grande conmigo. Dios hoy ve lo mismo en ti y en mí. Él ve tu potencial, Él ve quién Él quiere que tú seas versus quién tú eres. Y ve lo que tú podrías ser en tu vida si tan solo aceptaras cambiar tu perspectiva. Si tan solo cambiaras tu manera de pensar para que por ende cambiara tu manera de vivir. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, nosotras debemos purificarnos y prepararnos para ver ese milagro, ese cambio de perspectiva, para ver que esa muchachita que nació en la loma de Piedra Blanca, en un campo que era visca, que vivía en una montaña lejos de la civilización, que duró hasta los 15 años sin un teléfono, que vivió los primeros 10 años sin agua, ¿cómo se dice? Sin tubería, que tenía que ir al río a cargar el agua, a lavar, a fregar, esa soy yo. O sea, es el ambiente en el que yo me crié, rodeada de las vacas, los cerdos, los chivos, las gallinas. O sea, en un ambiente como este es en el que yo me crié. Y jamás, ni la escuelita a la que yo fui allá, ni la familia a la que pertenezco hubiera pensado que Dios me iba a escoger a mí para venir a ser la madre de la nación espiritual de República Dominicana. O sea, ni yo jamás hubiera visto algo así. De verdad que no, de verdad que no. Entonces podemos ver que sí, que Dios tiene grandes planes para nosotros simplemente no lo sabemos. Cambio de perspectiva. La Biblia está llena de personas a quienes Dios le dijo, prepárense para ver el milagro. Por ejemplo, ya Mireles nos habló de Esther, que Dios la mandó a prepararse 3 días de ayuno y oración para ver el milagro. También vimos que Dios preparó el mundo completito con todo lo que necesitaba en él para entregárselo a Adán y a Eva. Y vemos también que Dios mandó a Abraham a preparar el altar en el que iba a sacrificar a su hijo Isaac. También vemos que Dios mandó a José, delante de sus hermanos a Egipto, para prepararse, para proteger al pueblo santo durante la hambruna. Y mandó a Moisés que preparara el tabernáculo para la oración. O sea, de verdad, tantas cosas en las que vemos nosotros que se experimentó un cambio tremendo. Y para poder ver el milagro, Él a todos los mandó a prepararse. No podemos dejar afuera a Juan el Bautista, a quien Papá Dios envió a preparar el camino para Jesús. Y no podemos dejar afuera a Jesús, a quien Dios mandó a prepararnos nuestras habitaciones para el día que lleguemos al cielo. O sea, Él fue al cielo adelante de nosotros a prepararnos un lugar donde recibirnos. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios nos manda a prepararnos para hacer grandes cosas. Perspectiva. Primer punto. Tu perspectiva tiene poder.
Cómo tú ves las cosas tiene poder con respecto a todo lo que tú vas a hacer, con todo lo que tú tienes y posees y todo lo que eres. Hebreos 12, versículo 1 al 14 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Cuando dicen las Escrituras, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo por su corrección, pero Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, ¿cómo corrige a todos sus hijos? Entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos, con mayor razón, a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si ustedes aprenden la lección, si cambian su perspectiva, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Señores, perspectiva, aquello en lo que fijamos nuestra mirada y cómo lo percibimos, cómo percibimos el mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Bueno, Dios dice porque Dios sabe que aquello en lo que fijamos nuestra mirada es en lo que ponemos nuestros ojos. Por ejemplo, la Escritura dice en Mateo 6:22, los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Una vez más, el cambio en la perspectiva es tan radical que es como la luz y la oscuridad, dependiendo de lo que tú tengas, si tienes tu perspectiva o la perspectiva de Dios. Dios es todo luz, nosotros aquí en este mundo somos todo oscuridad y dice que mis ojos, donde yo pongo mi mirada, son la luz de mi cuerpo y si mis ojos tienen luz, si lo que yo veo lo veo con los ojos de Dios, todas las demás cosas las voy a ver así, con el nivel de claridad y con positivismo. Dice la Escritura, si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad y es así, señores, lo que ven los ojos determinará cómo vamos a vivir. La perspectiva, todo lo que nosotros vemos es nuestro filtro. Es nuestro filtro a través del cual vemos las cosas que nos pasan. Y tenemos que preguntarnos, chicas, de verdad que sí. ¿Cómo estoy yo mirando mi vida? ¿Cómo veo yo el privilegio de ser discípula? ¿Cómo veo yo el privilegio de ser cristiana? ¿Cómo me veo yo en el privilegio de orar, el privilegio de tener una relación íntima con Dios? Hay cosas que nosotros siempre la vemos como si fuera nada y así la tratamos. Pero si vemos las cosas como la debemos ver por los ojos o el filtro de Jesús, va a hacer una diferencia del cielo a la tierra. Dios quiere que nosotros veamos las cosas como las vería Cristo. Por eso Él dijo, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él proviene nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es aquello de lo que estoy convencida, aunque no lo pueda ver. La perspectiva, lo que yo puedo percibir que puede ser mi futuro, aunque no sea mi realidad de este momento. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, dice la Escritura. La perspectiva fue lo que le dio a Jesús el valor para afrontar y enfrentar todo lo que tenía que ver con ir a la cruz. Todo, dice la Biblia que Él lloraba y lloraba y lloraba aquí en la tierra, pero que se sometía a Dios porque Él sabía que más tarde tendría poder para salvarnos.
Era esa perspectiva celestial que Jesús tenía, lo que a él lo llevó a tomar decisiones espirituales aquí en su vida, a no bajarse de esa cruz. Y yo te pregunto a ti, ¿a través de qué perspectiva ves tú tu vida y las cosas que te pasan? ¿Cómo, o sea, el día de ayer, cómo lo viviste? ¿Cómo viste tu vida el día de ayer? ¿Qué pensaste? ¿Cómo estuvo tu mente? ¿Cómo estuvieron tus emociones? ¿Cómo estuvo tu pensamiento? ¿Cómo estuvo tu sentir? ¿Cómo estuvo tu fe? ¿Cómo viste tu día de ayer? ¿Lo viste como un fracaso, como una oportunidad? O sea, vamos simplemente a evaluar un día a la vez y ver, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos ve? La fe o la perspectiva de fe también es tan importante porque determina lo que vamos a ser capaces de arriesgarnos a hacer. Y si no tenemos esa capacidad o esa fe o ese valor, no vamos a hacer grandes cosas porque el temor nos va a limitar y no nos va a dejar hacer nada. Pero la Escritura dice en Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de buen juicio. Mujeres, nuestra perspectiva tiene que estar llena de poder, no de cobardía, de amor, no de egoísmo y de buen juicio, no de desjuicio. No podemos ser atronadas, no podemos ser personas que toman decisiones sin pensar, no podemos ser aéreas, no podemos ser lunáticas, tenemos que ser mujeres de buen juicio. Nuestra perspectiva tiene que estar gobernada por una perspectiva cristiana, un filtro espiritual, un filtro de fe por los ojos de Jesús. Así que recordamos que iniciamos esta serie de perspectiva con el pueblo de Israel y como Dios lo envió a ellos a purificarse antes de poder ver el milagro, que es lo mismo que Él está pidiéndonos a nosotros hacer. El pueblo tuvo que purificarse, el pueblo tuvo que eliminar el temor, el pueblo tuvo que confiar en Dios antes de poner un pie en el agua y saber que el río Jordán se iba a dividir. Y lo mismo pasó con el pueblo cuando salió de Egipto. Moisés tuvo que entrar ese bastón al agua y tener esa fe, esa perspectiva de que cuando yo haga esto va a suceder lo siguiente. El mar rojo se va a dividir. Tenemos que mirar nuestra vida con una perspectiva de fe. Nos deja claro entonces, ¿verdad que sí? Que la perspectiva tiene poder. Es importante, o sea, tiene poder. Tu perspectiva tiene poder. Por eso es tan importante. Punto número 2, tu perspectiva es importante. Así que no solo es poderosa, la perspectiva es importante. Porque si tú no tienes la perspectiva correcta, tú vas a terminar haciendo lo incorrecto. ¿Cuánto Dios te puede bendecir? ¿Cuánto te puede utilizar para avanzar su reino? ¿Cuánto te puede ayudar para progresar? ¿Cuánto te puede ayudar para realizar grandes cosas? Todo eso va a depender, o sea, de tu perspectiva. Tu perspectiva es importante. No puede todo estar basado en lo que Luz piense de ti, lo que Sobi piense de ti, lo que Jaina piense de ti, lo que otros crean que tú puedes hacer. Tiene también que ver con lo que tú crees que tú puedes hacer y con lo que tú estás convencida de que sabes que mi vida es de Dios, a Él le pertenece, Él va a decidir qué va a ser de mi vida. Entonces vamos a leer aquí Números capítulo 13, versículo 1 al 3. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad, tal como el Señor se lo ordenó. Moisés lo envió y desde el desierto de Parán todos salieron. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Num, de la tribu de Efraín; Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José, es decir, la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Macael, de la tribu de Aser; Nabí, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Gebuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que envió Moisés a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Y les dijo, vayan por el Negev y suban la región montañosa. Fíjense en cómo es el país.
y en si la gente que vive en él es débil o es fuerte, si son pocos o si son muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, si la tierra en la que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tienen árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región, o sea, inspeccionar lo que se espera. Miren cuánta dirección Moisés le dio a esta gente de lo que tenía que hacer. O sea, nosotros tenemos que aprender que cuando delegamos algo debemos dar instrucción muy específica para que la persona tenga muy clara cuál es nuestra perspectiva, qué es lo que esperamos de ellos. También dice, esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin, en el sur hasta Rehob, en el norte, junto a la entrada de Hamat. Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimat, Sesaí y Tamaí, descendientes de Anac. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos de ellos se la colgaron de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron por nombre Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas. Y les contaron lo que habían averiguado y le mostraron sus frutos que trajeron del país. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Aquí está, si tus ojos son luz, todo tu cuerpo será luz, pero si son oscuridad, todo tu cuerpo será oscuridad. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo que estaban de Moisés, un hombre con perspectiva y con valor, no cobarde. Y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decirle a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Miren cómo le cambió la perspectiva a esta gente, pero le cambió la perspectiva para cobardía. O sea, fue un filtro de cobardía que se le entró a ellos en su cabeza, porque anteriormente habían dicho que la tierra era muy buena, era como la leche, era la tierra donde la leche y la miel corren como el agua. También dijeron que los frutos eran muy buenos, que las ciudades eran grandes, que eran fortificadas. Pero de repente, cuando hablaron de todas esas cosas positivas, y Josué le dice, caminen, vamos a conquistar esa tierra. Entonces, no. Se llenaron de miedo y se pusieron a decir cosas muy negativas. En el capítulo 14, versículo 1 dice, entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando como niños chiquitos. Ustedes han visto qué grupo de cobardes. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en una guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en manos del enemigo. Más no hubiera valido volver a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y José y Caleb, que habían estado explorando el país con aquellos otros, se rasgaron la ropa en señal de dolor e indignación y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser como pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor nuestro Dios. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en la tierra del encuentro a la vista de todo el pueblo de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo van a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a seguir dudando de mí, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué historia esta tan crítica.
en lo que es la historia del cristianismo, del pueblo de Israel, en lo que es tener una perspectiva espiritual o una perspectiva mundana, una perspectiva dirigida por un filtro de fe o una perspectiva dirigida por un filtro de temor. O sea, ¿qué diferencia en el punto de vista de estos dos puntos de vista, el punto de vista de Dios positivo, el punto de vista de luz, el punto de vista negativo de la oscuridad de Satanás? ¿Cómo vemos la diferencia tan grande que hizo en este pueblo la perspectiva de estos hombres? Vemos que 10 de ellos estaban llenos de temor. Y vemos que 2 de ellos estaban llenos de valor y de buen juicio, como dice la Escritura en 1 de Timoteo. Al regresar de explorar la tierra prometida, los 10 dirigidos por el temor dijeron que era imposible. Dijeron que no. Bajo su perspectiva era imposible, de acuerdo a su perspectiva, conquistar esa tierra. Dijeron que habían gigantes que los iban a matar porque eran muy grandes y que ellos no iban a poder con ellos. Pero los otros 2 que tuvieron una perspectiva, un espíritu diferente, como dice la Biblia, una perspectiva diferente, ellos dijeron, sí, podemos conquistar esa tierra. Óiganme, créanme que podemos. Eso va a ser como pan comido. ¿Qué hizo que estos 2 hombres tuvieran una perspectiva tan distinta a la que tenían los otros 10 y el resto del pueblo? Porque dice que el resto del pueblo se rajó a llorar, empezaron a quejarse, querían apedrearlo. O sea, en un pueblo de casi 1 millón, solamente 2 tuvieron una perspectiva diferente. Porque vieron, o sea, el filtro con el cual tú ves la situación, el escenario que está delante de ti, va a definir lo que tú vas a hacer con esa situación. Hubieron 2 valientes y positivos que vieron todo aquello con ojos de fe, ¿ok? Por ejemplo, los 2 valientes vieron a los gigantes como easy target, es decir, como son tan grandes, va a ser imposible no llegar a ellos con una flecha. O sea, you can't miss them. Tú tiras esa flecha y esos tipos son tan grandes que, óyeme, el más ciego y el que tenga menos puntería todavía los puede matar. Los otros dijeron, no, al lado de esa gente somos como langosta, saltamonte, o sea, ellos nos van a matar. Mientras que otros vieron una ciudad que estaba amurallada y dijeron que iba a ser imposible conquistarla, y que era grande y que estaba llena de frutos y de grandes provisiones, pero imposible de conquistar. Los 2 que tuvieron una perspectiva, un espíritu diferente, dijeron, wow, qué bueno ha sido Dios con nosotros, mira qué lindo. Pasamos mucho trabajo en el desierto, pero Dios nos guardó ya una ciudad fortificada, una ciudad preparada, con grandes casas, hermosas praderas, con muchas hortalizas, con muchos frutos, mucha comida, donde la tierra y la miel corren como el agua. O sea, una cosa tan diferente. Donde unos dijeron, Dios, Aarón, Moisés, ¿por qué ustedes nos hacen esto? Mejor regresemos a Egipto a ser esclavos de nuevo. Otros vieron la bendición tan grande de Dios para su pueblo. Cuando unos vieron amenaza, otros vieron oportunidad. Unos vieron con ojos de derrota y otros con ojos de victoria. Unos vieron gigantes y otros vieron el favor de Dios. De verdad que sí. Tenemos que pensar a cuáles de estos nos parecemos nosotros cuando evaluamos las situaciones o los obstáculos. Pensamos, mientras más grande el reto, más fácil la puntería. O pensamos, mientras más grande el reto, más difícil de lograrlo. O sea, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Tu perspectiva, como te dije antes, es poderosa, pero no solo es poderosa, es muy importante porque va a determinar el rumbo de la historia de tu vida. ¿Cuál quieres tú que sea tu historia, tu legado? Piensa en eso, en qué grupo tú estás. Pregúntate, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo te ves tú como mujer? ¿Cómo consideras tú la posibilidad de que Dios quiera que tú seas soltera por el resto de tu vida? ¿O cómo ves la posibilidad de que Dios quiera que tú entres al ministerio un día? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de tu vida? Recuerda que la perspectiva es tan importante como es poderosa y tiene poder porque dependiendo de dónde y de cómo y desde qué punto tú veas las cosas, la percepción de tu realidad va a ser muy distinta. Las quiero mucho.
Compartir contigo un increíble plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace que te permitirá acceder a un formulario de contacto en el cual dejarás tus datos. Y listo, así de fácil. De esta manera nos comunicaremos contigo. ¡Anímate!